una lección llamada Negocio Minero y Organización de Proyectos Mineros. ¿Ya? Mi nombre es Eric Puente, tengo experiencia en operaciones mineras desde el 2004, así que espero podamos compartir eh, en esta lección eh, temas acordes o temas que tengan que ver con las operaciones mineras. A ver, primero que nada, a ver, ¿quién tiene por commodities o materias primas? A ver, a ver si alguien desea participar. Ever, ¿qué entiendes por el término commodity o materia prima? A ver, ¿me está escuchando? A ver, ¿me escuchan, compañeros? Se escucha muy bajo, Ever de la Cruz. A mí, ¿me logran ¿Me escuchar escucha? bien? Ajá, ahora sí se le escucha bien. Bueno, quiero por commodity los materiales que se pueden comercializar, eh, que son tangibles, ¿no? Que se pueden comercializar, comprar o vender, ¿no? Ajá. Productos como que se pueden comercializar como cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, como los metales, como el oro, la plata, el cobre, o productos como, en este caso, como por ejemplo, si hablamos de vegetales, pues la madera, ¿no? Ya, a ver, en el mundo existen varios tipos digamos, varios tipos de materia prima. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que el negocio minero, o, o mejor dicho, los productos mineros que se comercializan, la comercialización de minerales, no es ajena, más bien está organizada o ya se encuentra diseñada de acuerdo a los productos mejor dicho, que en el mercado ya se encuentran en venta, ¿no? Eh, un commodity, por ejemplo, es un producto intercambiable, correcto, que se encuentra en el mercado, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como lo que acaba de mencionar su compañero, ¿no? No solamente minerales o madera, también existen algunos elementos que son, por si acaso, agrícolas, como por ejemplo el trigo, el café, el maíz, ¿no? En este caso, minerales, ya llamémoslo así, minerales, vamos a encontrar que hay una variedad de comercialización de ellos. A ver, para esto de repente podríamos ingresar a otra página para que sirva que pueda servir, que pueda servir de referencia. A ver, vamos miren, observen. Aquí estoy presentando Aquí estoy presentando la página web, una página bastante utilizada en comercialización de minerales, llamada Kitco. En esta página ustedes podrán ingresar sin problemas. Y aquí se encuentra en esta página, digamos, podemos ver el el intercambio de de los minerales principales en el mercado. A ver, incluso, ¿no? Con de repente algunas noticias también, ¿no? Algunas noticias interesantes, referidas justamente al mercado de metales, porque los metales es materia prima. Bueno,
a ver, por ejemplo, busquemos aquí, por ejemplo, en esta pestaña, ya vamos a ver el precio de los metales base, correcto, que se encuentra en el mercado. Aquí podemos observar, miren. Aquí, por ejemplo, tenemos el precio del cobre, el níquel, aluminio, zinc, correcto. En- de repente de ahí deberíamos dejarlo en su idioma original, acá de repente. Ya. Aquí tenemos los precios de los metales más comunes en el mercado. Por ejemplo, a ver, hablemos del cobre. A ver, hablemos del cobre. A ver, vamos a ver el precio del cobre, bien. Vamos a verlo, pero... A ver, vamos a verlo. Vamos a ver la estadística del precio, cómo ha variado en un año. Acá está, acá se logra apreciar, ¿no? Miren. El precio, acá podemos ver la fluctuación del precio en un año, ¿no? Fíjense los precios de los metales cómo han variado. Al menos ahorita estamos hablando netamente del cobre. El cobre es un caso interesante. Miren el precio del cobre cómo ha ido fluctuando a lo largo del año, ¿no? Hemos tomado como estadística desde un año hacia atrás, de un año atrás hacia ahora, ¿no? Fíjense que la tendencia es a la subida. Cuando vemos esta tendencia, cuando vemos esta tendencia, esto se explica que es de acuerdo a la demanda mundial del consumo del cobre. Estamos tomando como ejemplo el cobre, por si acaso, porque hay más, vamos a ver que en el mercado hay varios metales que también su precio fluctúa de acuerdo a la comercialización de estos metales principales. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el precio del metal del cobre, el precio del cobre, está expresado en dólares por libra, es aproximadamente 4,35 dólares. Ahorita, precio actual, ¿no? ¿Y qué es lo que se espera? A ver, ha tenido una fuerte caída, ¿no? En este último, a ver, vamos a ver, de repente podemos verlo 3 meses, a 3 meses, ¿qué fue lo que pasó en 3 meses? Ajá, acá estamos viendo que en agosto, los primeros días de agosto, ¿no? Los primeros días de agosto el precio del cobre tenía una caída, ¿no? Y ahora, la explicación, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe de que los precios de los metales fluctúen? Es de acuerdo a su demanda, es de acuerdo a la demanda de estos, ¿no? Eh, por lo general, los precios de los metales siempre está relacionado a la, siempre está relacionado con la producción, ¿correcto? Con la producción del metal y también está relacionado con el consumo de este. Entonces, cuando nosotros vemos esta fluctuación, es justamente porque acá estamos viendo cómo la oferta y la demanda están actuando para poner el precio, ¿no? El precio del metal varía siempre de lunes a viernes, ¿no? Siempre es esa es vamos a ver de que los precios de los metales siempre están fluctuando están fluctuando en esa tendencia, ¿no? Ahora, ya. Entonces, todos los commodities, por ser tangibles, pueden entrar en un proceso de compra-venta, justamente para poderlos comercializar. Ahora, en el caso de las materias primas mineras, vamos a ver que la operación minera vamos a ver que la operación minera es, digamos, tiene varias etapas. O sea, digamos que para producir cierta materia prima, tiene varias etapas, ¿ya? En el caso, hablemos así un commodity en general, ¿ya? Esto es lo que siempre, y esto es lo que siempre pasa, ¿no? Sea cualquier producto del que estemos hablando, ¿ya? Siempre va a haber, digamos, una materia prima, la cual se va a procesar. Y una vez
de que se empieza a procesar esta materia prima, van a aparecer subproductos. O sea, van a al momento de, refinarla o al momento de refinarlo o al momento de concentrarlo, van a aparecer otros productos más, ¿correcto? Y ese es el modelo, de lo que estoy explicando ahorita, ese es el modelo que pasa con todos los commodities que se extrae de los recursos minerales. Eh, el caso del petróleo es algo similar. El caso del petróleo es algo similar. El petróleo crudo sale ¿no? Del yacimiento, o sea, es extraído del yacimiento y pasa por un proceso de refinería. En el proceso de refinería no solamente se recupera lo que viene a ser el petróleo en sí, también hay otros subproductos, ¿no? Por ejemplo, uno bastante conocido, ¿no? La gasolina, por ejemplo. Entonces, cuando se refinan también los minerales, también se logra diferenciar otros productos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a producir mineral, en la operación minera se empieza a producir mineral y se empieza a refinar, nos damos con la sorpresa de que no solamente, o perdón, refinar no, sino concentrar, empezamos a concentrar el producto mineral que se extrae de la tierra, entonces aparecen nuevos productos, ¿no? Aparecen nuevos productos para que se pueden recuperar. Por ejemplo, a ver, hablemos de un yacimiento X, un yacimiento cualquiera. Este yacimiento puede estar rico en cobre, puede estar rico en cobre, pero ¿qué pasa? Que en la naturaleza no solamente se encuentra el cobre como tal, en estado natural, digamos, no se encuentra el cobre así como tal. El cobre acompaña otros minerales. Entonces, al momento que se transporta a una planta metalúrgica para concentrarla, no solamente estamos concentrando cobre, sino también estamos concentrando otros minerales que arrastra junto con el, que se encuentran junto con él, ¿no? Ese es algo que debemos de tener claro al momento al momento de entender cómo es este proceso minero, desde lo más general, ¿correcto? Desde lo más general hasta su refinación, ¿ya? Entonces, estos productos básicos que se van a comercializar en el mercado, vamos a ver de que cada eslabón de la cadena o cada eslabón de la cadena de operación, de producción minera, vamos a ver de que son varias etapas, no es una sola, son varias etapas en sí. Es una cadena productiva, ¿no? Que se divide en varias etapas. En- un ejemplo clásico, por ejemplo, es exploración, explotación y recuperación de minerales, ¿no? Ese es el esquema clásico, básico de la operación minera. Un primer proceso llamado exploración para ubicar en dónde se encuentra el yacimiento. Un segundo proceso es la explotación. Un segundo proceso es la explotación, que se encarga de extraer ese mineral que está ubicado dentro del yacimiento. Y un tercer proceso que sirve para refinar, o sea, separar, mejor dicho, separar lo que es el mineral que contiene, digamos, ese producto que en el mercado tiene un valor, un precio, ¿no? Eh, separarlo de lo que no sirve, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a resumir esta clase, vamos a resumir esta parte de lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿ya? Vamos a resumirlo. Primero que nada, primero que nada, vemos de que en el mercado existen varios minerales que tienen un valor en el mercado. Eso es lo primero. Ahorita lo que estamos viendo en pantalla es el precio internacional del cobre.
Pero así como existe el cobre, también hay otros minerales, no solamente es el cobre. También podemos ver que hay níquel, aluminio, el zinc, el plomo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a ver de que hay varios minerales que se encuentran, que se encuentran en el mercado. Aquí que se encuentran, que varios minerales que se comercializan en el mercado. Eso es lo que a eso me refiero. Entonces, de acuerdo a su precio o de acuerdo al valor que representa este producto en el mercado, entonces se empieza a analizar su extracción, si es que vale la pena o no extraerlo. Entonces, a ver, vamos a... Entonces, a ver, primero que nada hay que tener claro de que cada mineral o cada metal como a ver, cada metal como recurso, como un recurso, correcto, como un recurso eh, que tiene un valor o un precio en el mercado que puede comercializarse o venderse, ¿correcto? ¿Ya? Se puede vender como materia prima, ¿ya? ¿De dónde? Primero que nada, su nombre es commodity, por si acaso, ¿no? Se llama commodity, ¿ya? La materia prima, con ese nombre lo van a encontrar como un commodity, con el nombre de commodity, ¿ya? Entonces, el, este metal, ¿de dónde se va a extraer para poderlo comercializar? Ahí viene lo que es el negocio, lo que es el negocio minero, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí. A ver, ahí. A ver, confirmen si se ve en pizarra. Ahí se ve en pizarra, confírmenme. Sí se ve, ¿no? Ya. A ver, compañeros, confirmen si se ve mi pizarra. A ver, entonces estábamos diciendo, ya, vamos a suponer de que acá tenemos un cerrito, un cerro por decir así. Ya, vamos a suponer que acá tenemos un cerro, ¿ya? Y vamos a suponer de que aquí se encuentra digamos, un cuerpo mineralizado. Ahí está, dentro del cerro hay un cuerpo mineralizado. Eso es lo que vamos a tomar nota. Lo primero que vamos a notar es de que aquí hay un cuerpo mineralizado. Ahí se nota. ¿Ya? Ahí está el cuerpo mineralizado. Ojo, solamente lo que ven de color rojo es el mineral nada más. Es, mejor dicho, es el yacimiento minero. El resto, todo el resto del cerro es desmonte. ¿Ya? Entonces, a ver, hay que, como hemos dicho ahora, ¿en qué consiste la operación minera? La operación minera consiste en tres eslabones de una cadena productiva importante, ¿no? Vamos a poner aquí tres eslabones, a ver. Imagínense una cadena de tres eslabones, ¿no? De tres eslabones muy grandes, ¿no? ¿Ya? Ahí, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ahí, ¿no? Ya, a ver. Vamos a suponer una cadena de tres eslabones, ¿ya? El primer eslabón se llama exploración. Explora, exploración. Ese es la primera operación básica, ¿no? ¿Ya? La primera operación básica se llama exploración. A ver, al chat escriban cómo se llama, a ver si pueden responder en el chat, escriben en el chat. ¿De qué se trata?
esta operación llamada exploración. ¿De qué se trataba? ¿Se acuerdan? ¿De qué se trata esta operación llamada exploración? A ver, ¿se recuerdan o no se recuerdan? A ver, ¿se recuerdan, compañeros? A ver, ¿se recuerdan o no? ¿De qué se trata? ¿De qué se trataba esta cadena llamada exploración? A ver, ¿se recuerdan o no? A ver, compañeros, ¿se recuerdan? Ya, a ver, vamos a explicar ya, una por una. A ver, exploración es es la primera etapa o mejor dicho, la primera cadena, o digamos el primer eslabón de esta cadena productiva, de esta cadena eh, productiva, de esta cadena económica, ¿no? Del negocio minero. ¿En qué consiste? Consiste en ubicar, hay que ubicar el yacimiento. Esta franja de color rojo que estoy dibujando dentro de un cerro, esto lo vamos a poner conocer con el nombre de yacimiento, ¿ya? Con ese nombre se va a conocer, yacimiento, ¿ya? Entonces, ahora, estos yacimientos tienen también su propia, estos yacimientos también tienen su propio nombre, ¿no? Su propio nombre. Por ejemplo, yacimientos tipo pórfido, yacimientos tipo beta, yacimientos tipo Skarn, etcétera, ¿no? Eh, Vamos a ver de que cada yacimiento tiene una característica muy peculiar. Entonces, el área que se encarga de buscar el yacimiento, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de esa área o de esa etapa del negocio que se encarga de ubicar el yacimiento? ¿Cuál es el nombre? Escriban en el chat, compañeros. Reaccionen en el chat, ¿no? Ya, entonces, va a haber una etapa inicial de ubicación del yacimiento. Esa etapa de encontrar, de ubicarlo en dónde está, en dónde se encuentra el yacimiento, de... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, a ver, como estábamos diciendo, entonces, teníamos tres etapas del negocio, ¿no? Tres etapas del negocio. La primera etapa se llama exploración, ¿no? Ahí acá está, acá está. Aquí está, ¿no? Ahí está, ahí está. Ya. La primera etapa del negocio entonces se llama exploración. ¿De qué se trata la exploración, compañeros? Entonces, la exploración se trata de ubicar al yacimiento minero, ¿no? Hay que ubicar el yacimiento minero. Una vez que está ubicado el yacimiento minero, ¿cuál es cuál es el producto que se comercializa? ¿Cuál es el producto que se vende? Ese producto es la información del yacimiento. Por ejemplo, como les decía yo, en este yacimiento no se va a encontrar el cobre o el zinc como tal. No, no, no. Por ejemplo, vamos a ver el zinc, ¿correcto? El zinc, ¿no? ¿Qué otro más puede haber? De repente puede haber plata, ¿correcto? Puede haber plata, ¿ya? Estos minerales, cobre, zinc, plata,
se van a encontrar en el yacimiento, pero es como una mezcla de muchos elementos de la tabla periódica que se van a encontrar en minerales, ¿no? Y esos minerales vamos a ver agrupados aquí en el yacimiento. Entonces, a ver, por ejemplo, a ver, hagamos una pausa primero. Por ejemplo, imaginémonos de que este yacimiento es un yacimiento rico de un mineral llamado calcopirita. Correcto, es un mineral rico llamado calcopirita. Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a observar cuáles son los elementos que conforman ese mineral llamado calcopirita. A ver, busquémoslo. ¿Cuáles son esos minerales? A ver, calcopirita. A ver, calcopirita. Vamos a ver. Primero que nada vamos a mostrarles. Aquí está. Aquí está, a ver. Aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, a ver. Ya, ahí, por ejemplo. Ahí se logra ver en mi pantalla, ¿no? Ahí con ustedes, por ejemplo, y les estoy presentando la calcopirita. Este es un mineral que se encuentra dentro de un yacimiento. Y junto con este mineral, por si acaso, junto con este mineral, se asocian otros minerales, ¿correcto? Entonces, este mineral llamado calcopirita, su composición química no solamente tiene cobre, también hay otros elementos, por eso vamos a verlo vamos a verlo con detalle. Un yacimiento, entonces, se le conoce como un conjunto de minerales que concentra la máxima, la máxima cantidad. Son depósitos de minerales donde se han concentrado. Eso es un yacimiento. Es un conjunto de minerales donde estos se concentran de forma natural, ¿no? Naturalmente se han formado ahí. Estamos viendo el ejemplo de la calcopirita. ¿Por qué? Porque la calcopirita es un mineral llamado mena. ¿Mena de qué? Mena de cobre. O sea, en otras palabras, si queremos explotar cobre, ¿de dónde podemos recuperar el cobre? El cobre se recupera de minerales como por ejemplo la calcopirita. ¿La calcopirita será el único mineral que puede, que puede recuperarse cobre? No, hay más minerales que son mena de cobre. Pero hablemos por un momento nada más de la calcopirita, porque justamente este mineral llamado calcopirita es uno de los principales, uno de los más conocidos como mena. Ojo, mena, entiéndase bien ese nombre, el término mena, es un mineral que sirve de materia prima para recuperar el cobre. ¿Ya? Entonces, es un mineral, vamos a ver, denominado, acá dice bien claro, pirita de cobre. Es un mineral que pertenece al sistema tetragonal. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿no? No va a ser que no esté compartiendo nada. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿no? A ver. Vemos de que la calcopirita es un mineral que pertenece a un sistema tetragonal y se encuentra clasificado dentro de los sulfuros. ¿Ya? Desde épocas antiguas es la mayor mena o fuente principal del cobre. Cuando vean ese término, mena, significa eh, que es una distinción de un mineral donde de ese se puede recuperar cobre. Entonces, ¿por qué lo asocia? A ver, ahora no sé si ya entendieron la relación que existe entre el mineral, el producto principal que se encuentra dentro de este mineral, y luego que este mineral tenga un precio en el mercado. Aquí, por ejemplo, estábamos viendo, habíamos cambiado, ¿no? Inicialmente teníamos aquí el cobre, acá está, ahí está, el cobre, y en el mercado el cobre tiene un valor. A ver, no sé si pueden amarrar ahorita no sé si ahorita lo pueden amarrar toda esta información. Primero,
que eh, el cobre es una materia prima y como tal tiene un precio en el mercado, que es que es el commodity, ¿no? Sí, es intercambiable, tiene un precio en el mercado. O sea, el cobre refinado, obviamente, refinado, o sea, el cobre ya procesado, este cobre tiene un precio, un valor en el mercado, correcto. Pero, ¿y este cobre de dónde se recupera, ¿no? ¿De dónde se obtiene el cobre? Este cobre, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene de un mineral llamado, aquí está, llamado calcopirita. La calcopirita será el único mineral que es mena de cobre. No, no es el único, no es el único mineral. Hay más minerales. Claro, esto no es un curso de geología, ¿no? Pero es un ejemplo, lo que les estoy dando es un ejemplo de cómo, primero, partamos de que la materia prima tiene un valor en el mercado. Segundo, hay que ver en dónde se encuentra. Se encuentra en un mineral. Este mineral está alojado dentro de un yacimiento, ¿ya? ¿Correcto? Y luego, eh, la ubicación de estos yacimientos viene a ser el primer eslabón de una cadena productiva bastante larga, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí se puede ver, aquí se puede ver, a ver, ahí están viendo, a ver, ahí están viendo. Los minerales entonces, ¿en dónde se encuentran los minerales? Los minerales se encuentran en, a ver, a ver, los minerales se encuentran entonces, ya, a ver, los minerales se encuentran, ¿dónde se agrupan los minerales? Dentro de un yacimiento. Entonces, existe una etapa llamada comercialización. Perdón, comercialización no, se llama exploración. La exploración consiste en ubicar estos yacimientos. Vamos a suponer, por ejemplo, que existe un yacimiento donde está albergando, donde está alojando la calcopirita. Entonces la pregunta será, ¿solamente habrá calcopirita dentro del yacimiento? ¿Nada más habrá calcopirita? La respuesta es no. La calcopirita está asociada a otros minerales. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la calcopirita, por ejemplo, en el caso de la calcopirita está asociada o se encuentra bastante relacionada con otro mineral llamado esfalerita. Ojo, esto no es un curso de geología, por si acaso. Ya no es un curso no es un curso de geología. Simplemente es de que ustedes vean cómo todo, cómo es este proceso minero, ¿no? Cómo es este proceso minero. Primero, primero entender de que hay un precio en el mercado por el metal. Luego, hay que ubicar cuáles son los minerales que justamente atrapan estos metales, ¿no? Estos minerales no están solos, ¿no? No están solos en el yacimiento, están asociados a otros minerales. Por ejemplo, el caso de la calcopirita que se encuentra asociada a la esfalerita. Pero a ver, ¿la esfalerita será acaso un mineral? Vamos a ver aquí. ¿La esfalerita acaso será un mineral eh, que también es mena? A ver, ¿qué opinan? ¿La esfalerita acaso será también mena? Y sobre todo, ¿será mena de cobre? A ver, reaccionen en el chat, escriban en el chat, ¿no? La esfalerita, miren,
la esfalerita está definido como un mineral sulfuro de zinc. Ya con esto ya les dice bastante, ¿no? La esfalerita y la calcopirita, cuando se encuentran, por lo general se encuentran juntas. Se encuentran juntas cuando uno hace exploración geológica, los yacimientos, la esfalerita, encuentra esfalerita esfalerita y calcopirita se encuentran juntas. ¿Y qué sucede, no? De que la esfalerita, la esfalerita es un mineral mena de zinc. ¿Qué significa esto, no? De que de la esfalerita se puede recuperar zinc. Entonces, entonces, cuando se encuentran estos minerales juntos en la naturaleza, al momento de ubicarlo, para empezar, están juntas. Entonces, al momento de explotarlo, no se está produciendo solamente mineral de cobre, también se está produciendo minerales de zinc. ¿Qué pasa cuando llega a la planta concentradora? Estos minerales hay que separarlos de otros minerales que no tienen valor. Entonces, en la planta concentradora, ¿qué es lo que va a pasar, no? Se va a separar los minerales mena de la ganga. La ganga es, por ejemplo, son aquellos minerales, también son minerales por si acaso, la ganga también son minerales, pero ¿qué pasa? Que estos no tienen ningún valor. Entonces, en la planta concentradora, eso es esa separación va a haber, ¿no? A ver, entonces, regresando a nuestro cuadro inicial, a ver, regresando aquí a nuestro cuadro inicial, ya, a ver. Entonces aquí regresando a nuestro cuadro inicial, primero, la primera etapa del negocio es ubicar el yacimiento. Ese yacimiento que ya sabemos de que no se encuentra un mineral estrictamente solamente de un metal, no se va no vamos a encontrar. Vamos a encontrar un conjunto de minerales, ¿correcto? Entonces, después de la exploración, viene una segunda etapa. Esta vendría a ser la segunda, el segundo eslabón de la cadena productiva. ¿Cómo se llama este eslabón? Este eslabón se llama explotación. Ese es su nombre, explotación. ¿Ya? Entonces, la primera, la primera es exploración. La segunda se llama o sea, exploración, explotación y la tercera etapa se llama beneficio, ¿no? Se llama, a ver, ese es su nombre por si acaso, beneficio, beneficio minerales, ese es su nombre. Más conocido como planta metalúrgica, ¿no? En la etapa de beneficio, es la tercera cadena por si acaso, en la etapa de beneficio, ¿ya? En la etapa de beneficio, ¿qué es lo que en la etapa de beneficio, qué es lo que se va a hacer justamente es separar el mineral o los minerales que son mena, vamos a separarlo ellos de los minerales que son ganga. ¿Cuál es la diferencia entre la mena y la ganga? Es que en la mena se encuentran los minerales que se puede recuperar, que se puede recuperar ciertos metales. En cambio en la ganga no se recupera nada. Por lo tanto, la ganga se va al relave y y los minerales mena se van al concentrado. Eso es lo que va a suceder. A ver, resumiendo entonces, exploración es la etapa donde uno ubica el mineral y no solamente lo ubica, sino también nos da información de qué minerales se encuentran, en qué cantidad, cantidad aproximada se encuentra y sobre todo la calidad, qué qué tan alta es la calidad o qué tan alta o qué tan baja es la calidad de estos yacimientos, de los minerales en el yacimiento. Segunda etapa de este proceso es la explotación. ¿En qué consiste la explotación? La explotación prácticamente es es un proceso logístico, ¿no? De extraer el mineral de, del yacimiento y transportarla a la planta de beneficio.
o la planta concentradora de minerales, también conocida como ese nombre. Una vez que llega a la planta, una vez que ya llegó a la planta, entonces en la planta viene el proceso de separación. Separamos los minerales mena de los minerales ganga, ¿correcto? Ahora, esos serán los únicos, esos serán las únicas etapas, no hay mucho más, sino lo que estamos haciendo es resumirlo, para que al menos se entienda cómo es este negocio. Ahora, el negocio minero, o cuál es el producto final que vende la operación minera, el producto final es la venta de concentrados. O sea, en otras palabras, el titular minero vende concentrado, pero ¿de qué valor? ¿Cómo es que se calcula el valor del mineral? ¿Cómo se calcula? ¿No? ¿Cómo se calcula el valor del mineral? Aquí. ¿Cómo se calcula el valor del mineral? Aquí se calcula. La producción, la producción o el peso, mejor dicho, el peso del mineral por su valor, multiplicado por el valor. Por ejemplo, en este caso de aquí, el valor del cobre es 4,35, ¿correcto? Eh, Aquí podemos ver las unidades. Aquí están las unidades, fíjense. Aquí están las unidades. Dólares por libra. O sea, que significa que 4,35 dólares cada libra. Solamente de cobre nada más. ¿Se acuerdan que les dije que el cobre está asociado con otro mineral llamado esfalerita? Entonces, entonces hay que ver el valor del mineral que se recupera de la esfalerita. Este es el zinc, ¿correcto? A ver, revisemos el zinc. Revisemos el zinc y sobre todo, por ejemplo aquí, ¿no? El valor es 1,27, 1,27, 1,27 dólares, pero a ver, 1,27 dólares, ¿qué unidades, no? Aquí vemos de que, a ver, ¿qué unidades son estas? A ver, debería ser, a ver, ¿qué unidades hay acá? A ver, ¿qué unidades hay aquí? A ver, veamos. Es el precio por tonelada, ¿no? Debería ser 1,027, claro, sería 1,274 sería, ¿no? 1,274 dólares la tonelada, ¿no? O sea, ese es el precio por tonelada del zinc, ¿correcto? Entonces, eh, digamos de que el valor el valor del concentrado se calcula de acuerdo a los metales que tiene concentrado. Y ese valor de ese concentrado que contiene cobre, zinc, también puede contener plomo, también puede contener plata, ¿ya? El valor total, correcto, de todos esos metales es el valor resultante del concentrado. Ojo, por si acaso no es un curso tampoco de concentración no es un curso tampoco de comercialización de minerales. El curso de comercialización es la comercialización de minerales es bastante amplio. Aquí solamente lo estamos viendo de forma general, ¿ya? Los detalles tendrían que verlo en el curso que corresponde. Ya, entonces estábamos viendo entonces de que todo empieza por el valor de la materia prima en el mercado. Todo empieza por ahí. Todo empieza por ahí. Todos los metales tienen un precio.
Entonces, de acuerdo al valor de este precio, de acuerdo al valor del precio, de acuerdo al valor o el precio del metal, entonces eh, se arma todo el plan o todo el proyecto minero de explotación, ¿no? O de producción minera. Es un proyecto de producción minera. No es un proyecto, no solamente consiste en ir, sacar y vender, no. Esto se divide en tres etapas, como por ejemplo el- lo que dijimos hace un rato, exploración, explotación y beneficio. Muy bien. Ahora, con respecto a los commodities, correcto, estos commodities se pueden diferenciar de acuerdo a su naturaleza, ¿no? No solamente los minerales son commodities, también hay otros productos que son commodities, como por ejemplo el trigo, los girasoles, el aceite, ¿no? Etcétera. Otros productos que ahora sí vamos a hablar de ellos son, o lo que estamos hablando, lo que ya estamos hablando, eh, se pueden dividir en cuatro categorías, como son los metales, ¿no? Como son los metales, energía también, como por ejemplo el petróleo, el gas, ¿correcto? Entonces, nosotros estamos dentro estamos nosotros dentro de dentro del conjunto de commodities, materias primas, minerales, ¿no? A ver, cuando hablamos entonces de energía, ya vemos que podemos representar a los commodities de distintos tipos. En este caso, energía y agricultura. Lo que a nosotros nos interesa y nos importa es de que los commodities de energía o sea, el grupo donde está clasificado se le conoce como ese nombre, energía. ¿Y cuáles son, no? ¿Y cuáles son estos, no? Estos son desde el petróleo hasta los gases y los minerales. En el caso de metales, ya, en el caso de metales, acá es donde destacan justamente el cobre, el hierro, el níquel, el platino, el zinc. Hemos visto ya dos metales en la página web de, de comercialización, que es el cobre y el zinc, ¿no? Bueno, hay que saber de que estos metales se emplean diariamente en la producción en el mercado, por ejemplo, el cobre se utiliza para hacer cables de acero o productos que se utilizan. eh, a ver, el cobre tiene destino en la industria eléctrica, entonces se aplica para, por ejemplo, cables de conductores de energía eléctrica, ¿ya? En- eh, y también el cobre se utiliza para productos, productos que sirven como componentes para motores eléctricos. Ese es el objetivo en la industria del cobre. Para eso se utiliza, ¿ya? El zinc, por ejemplo, o el plomo, el plomo tiene otros fines, como por ejemplo la fabricación de baterías, o también tiene como fin, por ejemplo, tiene como fin la fabricación de automóviles o maquinarias. Entonces, digamos de que cada materia prima en la industria va a tener cierta finalidad, cierto objetivo. Eh, de ahí viene, ahora, de acuerdo a la producción y de acuerdo al consumo, porque nosotros al final son las personas, ¿no? Los que es en las personas viene el destino final de esos productos. eh, de acuerdo al consumo de las personas es que genera la demanda, como también la caída, ¿no? También podría haber una recesión donde ya nadie consuma, y entonces ahí también obligaría una caída. Esto afecta en la economía, digamos, básica, lo más básico, ver, lo más intuitivo, es de que cuando hay, por ejemplo, hay una alta producción de cierto metal en el mercado. Entonces, ¿qué pasa en sus precios? Es naturalmente que si hay mucha producción,
el precio de este producto, su precio disminuya. En cambio, cuando este producto, cuando la producción de este metal, digamos, se reduce, bajara o escasea, entonces, ¿qué pasa con su precio? Se disparan, ¿correcto? Podríamos hacer un ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar el ejemplo del año 2008, donde fue el año de la burbuja inmobiliaria. De un momento a otro, los minerales que servían para la construcción, por ejemplo, el zinc, el hierro, ¿no? El zinc, el hierro, incluso el cobre también para las instalaciones eléctricas, tenían una alta demanda porque había digamos, construcción por todo el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, no? De que de un momento a otro vino la caída, vino la caída del boom, vino la caída inmobiliaria, dejaron de construir. ¿Esto qué generó? Generó que de un momento a otro colapsara el mercado y de lo que tenían alta demanda, de pronto nadie compraba nada. ¿Qué pasó con los precios del mercado? Los precios cayeron. Y al caer los precios, perdón, al ver que nadie compra, los precios bajan, caen, y al caer los precios, los metales, digamos, ya no pueden producir. O sea, pues, ¿para qué vas a producir algo que ya nadie te va a comprar? Y esto tiene consecuencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Perú, se vivió años difíciles con la demanda de, con la demanda de metales polimetálicos. ¿Qué sucedió en esos años, no? De que de un momento a otro las empresas que se dedicaban al rubro polimetálico simplemente tuvo que parar sus operaciones. Ahí tenemos un caso bastante conocido, Sky Cruz. Si no me equivoco, en el año 2009 tuvo que parar definitivamente toda su operación. ¿Por qué? Porque no había, o sea, no había comercialización. ¿Para qué va a producir si no se va a vender? No sé, los que estuvieron, de repente por ahí alguien, si conoce este caso, ¿no? Se va a acordar de que Cruz tuvo que parar, ¿no? En un año tuvo que parar porque no había, digamos, no sirve producir si no haber demanda, ¿no? Si no haber compra. En esa época estaba esta empresa Glencore, ¿no? Manejando Cruz y tuvieron que parar, ¿no? Bueno, esto es con respecto a finanzas, ¿no? También existen otro tipo de productos que se comercializan. El caso del oro es un caso interesante. En estos últimos años el oro existe una alta demanda de oro, es por eso que el precio está, está bastante elevado. Miren, para muestra, vamos a buscarlo aquí, ¿no? Vamos a buscarlo aquí, el precio del oro, a ver. Aquí vamos a buscar el precio del oro. Acá está. Ahí vamos a ver, a 5 años, mira, fíjense. Miren el precio del oro fluctuando en 5 años. Fíjense cómo el precio ha ido aumentando. ¿En qué año fue a ver, o de repente incluso podríamos ver, a ver, acá está bien, o sea, el histórico, ¿no? Fíjense, histórico, desde 1934, miren. Aquí, por ejemplo, tuvo una subida importante en el año 80 aproximadamente, de ahí bajó, pero fíjense de que los precios no estaban por encima de $1.000. El precio del oro no llegaba
a más de $1.000 no llegaba el precio no superaba los $1.000 el precio del oro. Ojo, el precio del oro se mide en dólares por onza. Por acá debe estar. Por aquí debe estar el precio del oro siempre es por onza. Acá está, ¿no? Acá está, acá está, acá está. Acá está. Dólares por onza, ¿ya? Entonces, fíjense, miren, ¿cuándo fue la primera, ¿no? El primer pico? ¿Cuándo se vio? Fue en el año 2011. En el año de 2011 fue el primer pico. Ahí llegando casi, casi a los $1.900. Ahí estaba, prácticamente estaba rozando el precio de los $1.900 del precio de la onza, del oro. Interesante, ¿no? Luego llegaron los años de la pandemia, donde, claro, ahí hubo, primero bajó, tuvo digamos que se normalizó el precio del oro, y luego, por producto de la pandemia, correcto, a finales del 2019 hasta aproximadamente enero del 2021, fíjense la demanda del oro cómo aumenta, correcto. Eh, y otra vuelta, ¿no? Tuvo una ligera caída, prácticamente una normalización del precio del cobre. Luego en el 2022 aparece de nuevo conflictos internacionales, deben estar eh, familiarizados con deben estar familiarizados con el conflicto internacional, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Entonces esto ha generado inestabilidad en el mundo, inestabilidad económica financiera me refiero. Y si a eso le sumamos, ¿no? Donald Trump en el gobierno gringo, entonces esto ha originado de que el valor del oro, miren, en pocos años, ¿no? Desde el 2024 al 2025, miren cómo se ha disparado casi $1.000. Esto nunca se ha visto. Esto es la primera vez que se está, o al menos nosotros estamos siendo testigos como el precio del oro se ha elevado, ¿no? Muy, ahorita en este momento se encuentra en un precio muy elevado ya, bueno, estoy repitiendo ya varias veces lo mismo, es debido a la demanda, producto de ¿no? Producto de la situación actual mundial. ¿Y qué pasa al tener un precio muy alto? Al tener un precio muy alto, entonces volvemos, ¿no? Volvemos al inicio. Si hay un precio muy alto, entonces hay presupuesto para la exploración. Si hay presupuesto para la exploración, entonces va a haber también explotación entonces también va a haber explotación y finalmente, ¿no? Recuperación de estos metales, de este metal tan importante. Ya. Luego, a ver, eh, pasemos ahora a ver, commodities en bolsa. Sí, acuérdense de que como es un commodity, se puede apostar en compra y venta de acciones. Pueden ser por medio de las empresas que generan valor con estos metales, o como también las empresas que comercializan estos metales. Hay dos tipos, ¿no? Las que generan y también las que comercializan. Ahora hablemos ahora hablemos, ¿no? Del origen del mercado de materias primas aquí. Aquí dentro de Perú tenemos bastante minerales, ¿no? Que se encuentran en venta. Históricamente Perú es un país minero donde siempre se ha dedicado al comercio de oro. Y ahora, con los años, nuestro fuerte es el oro y el cobre también. La actividad minera entonces se genera debido a la existencia de que hay una demanda de estos dos principales minerales, que es el oro y el cobre.
¿Existen más minerales? Sí, existen más. Existe plata, existe zinc, existe el plomo, ¿no? Existe el, el, eh, varios tipos, no solamente metálicos, también existen minerales no metálicos, que el Perú también comercializa, por si acaso. Entonces, desde el punto de vista económico, la minería tiene características especiales, ¿no? Puede ser, se puede comercializar minerales metálicos, como los minerales que hemos visto, oro, plata, zinc, cobre, ¿ya? Y también se puede explotar minerales no metálicos, cemento y varios tipos de cemento, ¿no? Arenas, cal, etcétera, ¿no? Fosfatos, ¿no? Etcétera, ¿ya? Las características de estos negocios es que no es los minerales no son recursos renovables, son recursos que no se pueden renovar. Por lo tanto, como no se pueden renovar, por lo tanto, a ver, como estos productos no se pueden renovar, ¿qué necesita? Se necesita explotarlos y encontrar otros yacimientos que reemplacen los que ya fueron explotados. Eso es lo que se necesita. Entonces, no puede haber explotación sin exploración. Y al revés también, no puede haber exploración si no la explotas. Es para que se me entienda. La exploración se mantiene viva cuando hay retorno. Vamos a ver este, vamos a ver nuestra cadena. Esta cadena va a servir para explicar varias cosas. A ver, aquí, por ejemplo, estamos hablando aquí de la exploración, ¿no? Acá estamos hablando de la exploración. A ver, eh, qué pasa con la exploración, correcto? ¿Qué es lo que pasa con ella, no? Eh, la exploración como tal, ya, y de repente, ya, acá está. A ver, miren, aquí la exploración, ya, la exploración como tal necesita autofinanciarse, requiere autofinanciarse. Entonces, ¿de qué manera se autofinancia? O mejor dicho, ¿de qué manera se paga sola la exploración cuando el mineral que se está explorando también se está vendiendo? Entonces, para que pueda funcionar, para que la exploración, para que la exploración pueda funcionar, para que esta exploración pueda funcionar, ¿qué se necesita? ¿No? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita que se extraiga ese mineral, se pueda transformar y luego se pueda comercializar. De esa manera se va a poder autosostener la exploración. Y para que se pueda, correcto, y para que la explotación pueda continuar, a su vez, también se tiene que seguir explorando. Acuérdense de que son minerales o son recursos no renovables. Entonces, los recursos que se extraen, que se explotan, a futuro tienen que ser reemplazados por otros. ¿Quién es la encargada de buscar esos recursos que se están explotando? Es la exploración. De eso se trata, ¿no? De eso se trata estas etapas en este negocio. Bueno, ya hemos hablado del negocio minero, ¿no? Ya hemos estado hablando bastante del negocio minero. Eh, Cada etapa del negocio minero es ofrecer una cadena de valor. Esta cadena de valor se diferencia en tres eslabones principales. Ojo, si nos metemos al detalle es más, por si acaso. ¿Ya? Si nos metemos al detalle es más. Es más,
Es una cadena más larga, es una cadena con más eslabones, pero nosotros lo hemos resumido en tres principales, que son las más importantes: exploración, explotación y beneficio, ¿no? Repasemos. ¿Qué vendrían a ser los minerales? Pueden escribir al chat si desean. Si gustan, pueden escribir en el chat. ¿Ya? ¿Qué cosas son los minerales entonces? Los minerales es toda sustancia inorgánica, ¿no? Toda sustancia sólida, inorgánica, que posee una estructura definida, composición química establecida, y además encierra, ¿no? Está alojando en su interior elementos que luego pueden refinarse en un metal que va a tener valor en el mercado. Esa vendría a ser la definición de mineral, ¿no? Los minerales entonces es un recurso, eh, perdón, los yacimientos, ¿no? Los yacimientos. Es una concentración de minerales. Estos yacimientos es una concentración de minerales que puede ser explotado, que va a ser explotado. Ya saben qué es explotación, ¿no? A ver, muchos minerales que sirven, algunos, o mejor dicho, ¿cuáles son los minerales que se utilizan? ¿Cuáles son los minerales que se utilizan en las actividades económicas? Por ejemplo, en el hogar hay artículos de limpieza, útiles de cocina, artículos de uso diario, ¿no? Como por ejemplo las termas eléctricas, ¿no? Las instalaciones, las tuberías, etcétera, ¿no? Estos metales van a tener ahí un fin, ¿no? Ahí se van a utilizar. También les hablé de minerales, no solamente minerales metálicos, también les hablé de minerales no metálicos, que van a tener también un objetivo o una finalidad dentro de un rubro industrial, como por ejemplo el rubro de construcción. Estos minerales no metálicos se van a convertir en ladrillos, ¿no? Vidrios, cementos, pinturas, ¿no? Etcétera, ¿no? Agricultura, es interesante, ¿no? La agricultura, porque algunos minerales sirven como agregado para los fertilizantes. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Como también los minerales aportan en la agricultura. Medicina, ni qué decir. Hay muchos medicamentos que están a base de minerales. ¿Y de dónde se obtienen los minerales? Bueno, ya lo sabemos. En industria del plástico, en fabricación de automóviles, creo que ya está de más decirlo. Ciencia y tecnología, por ejemplo, por ejemplo, los procesadores de computadoras o de celulares contienen oro contienen oro dentro del procesador. Interesante dato, ¿no? Interesante dato. Ahí hay oro eh, que sirve, ¿no? Para la fabricación de estos elementos, ¿no? Ahora se va a poner de moda, ¿verdad? Hablando de ciencia y tecnología, ahora se va a poner de moda los minerales de fabricación de baterías, que va a servir o sea, minerales que va a servir, que va a tener como final, como objetivo, fabricación de baterías. Me estoy refiriendo al litio. Para el futuro se espera de que el litio sea el nuevo cobre, ¿no? La explotación de litio se va a poner de moda de acá a unos años. Al menos dentro del sector, dentro de este rubro, ya los profesionales ya deben de estar mirando ¿no? Prestar atención a ese sector, ¿no? Del mundo del litio. Se pone interesante la cosa. Eh, Ni qué decir en temas, en el rubro de arte también tiene bastante aplicación, ¿no? Bueno, esto lo hemos dicho hace un momento, el cobre se utiliza para fabricación de cables eléctricos, componentes de motores eléctricos también, se utiliza bastante el cobre, el zinc para procesos de galvanización,
Los que no tienen claro qué significa la galvanización, el proceso de galvanización es un recubrimiento para que los metales tengan una mayor, eh, una mayor resistencia a los factores ambientales y no se pueden oxidar. No nos olvidemos de que los metales tienen como enemigo la humedad, el agua. El metal se corroe por efectos de humedad y agua. Por lo tanto, los metales, para poderlos recubrir y darle mayor vida, mayor tiempo de vida útil, es mediante estos procesos de galvanización. Aleaciones de bronce, elaboraciones de pigmentos, ¿no? El plomo, por ejemplo, el plomo se utiliza para fabricación de baterías, insumos de soldadura, elaboración de protectores contra rayos X. El oro, hablamos del oro, ¿se recuerdan del oro? Hablamos del oro, por ejemplo, que ahora en la actualidad tiene una alta demanda. No solamente el oro sirve como recurso financiero. No vayan a pensar de que el oro solamente sirve como un metal, como un metal, como un, como un recurso solamente en finanzas, ¿no? Que solamente se aplica en finanzas, no. También tiene demanda comercial en la industria, por si acaso, como por ejemplo fabricación de procesadores para celulares o, o para computadoras, o también para construcción de motores de equipos o vehículos aeronáuticos. Bueno, la demanda de los metales está compuesta por la demanda de los metales, al fin y al cabo, ¿de dónde, no? ¿De dónde proviene? Es el mismo ser humano. El ser humano es el que genera la demanda, genera el, el- por ejemplo, si un producto tiene un valor alto, simplemente es porque el ser humano tomó la decisión de comprar, adquirir ese recurso, porque simplemente generó interés comercial. Eso es todo. Y esto es algo natural, sucede con todas las cosas. Y también con las materias primas. Es por eso que no todos los metales, algunos de ellos se encuentran en un precio bastante elevado. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que te estamos diciendo, identificamos 7 factores que determinan la demanda de metales. Uno de ellos es el ingreso a la actividad económica, ¿no? Su propio precio, el precio de los sustitutos, precio de los complementarios, tecnología, preferencia de los consumidores y políticas gubernamentales. Les comento algo interesante ¿no? Con respecto a lo que estamos leyendo. Les comento algo interesante. Hablemos, por ejemplo, el caso de Yanacocha. El caso de Yanacocha es un caso muy interesante como para estudiarlo. Eh, Desde hace muchos siglos, desde hace mucho tiempo, por no decir más de un siglo, se sabía que en esa zona de Yanacocha había oro. ¿Cuál era el problema? El problema es de que la calidad de mineral era tan baja que para la tecnología que existía en los años 90, o disculpen, 80, 70, 80, cuando se puso cuando ya se tenía más información del, del, cuando se tenía más información de este yacimiento, eh, entonces, con la tecnología que se conocía, que en esa época incluso no era el actual, no eran los actuales, eh, eh, la actual concesión que la está explotando, sino eran otros, ¿no? Provenientes de Francia, si no me equivoco. Ellos no tenían la tecnología para poderla explotar. Estamos hablando de un mineral es un mineral que tiene aproximadamente 1 gramo por tonelada, o sea, de toda una tonelada solamente se puede recuperar 1 gramo de oro. Entonces calidad muy baja, muy pobre. ¿Qué fue lo que pasó?
Estados Unidos, o mejor dicho, en Estados Unidos se desarrolló una tecnología para poder, para poder recuperar el oro cuando viene con tan baja calidad. Estoy refiriéndome de la lixiviación, ese es su nombre, pueden googlearlo si desean. Se llama lixiviación. La lixiviación entonces aparece como una opción, una nueva opción, que apareció por los años 80, 90, eh, que se trataba de recuperar el oro justamente con minerales de estas características como existía en Yanacocha. Fue muy interesante porque eh, si se volvió, si se transformó en la mina que conocemos ahora, justamente fue por eso. Ahora en la actualidad, ahora en la actualidad ya se terminó de explotar toda la zona de óxidos, ya está llegando a su fin, por decirlo de una manera, por decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? Ya está raspando la olla, ¿no? Ya está rascando la olla, ya está sacando lo último, ya, el pórfido. Ahora está entrando en la etapa de Yanacocha sulfuro, es interesante, ¿no? Y el mineral que está profundizando, interesantísimo. Bueno, entonces, cuando hablamos de precios, justamente eh, cuando se arma un proyecto minero, todo empieza por el precio del metal y el análisis de la demanda, el análisis de su demanda, ¿no? Tanto en el corto, mediano y también largo plazo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que analizar, eso es lo que debemos analizar cuando tenemos, cuando tenemos, cuando estamos armando un proyecto minero. Tenemos que observar la demanda y los precios de los minerales. Ya. Compañeros, vamos a hacer una breve pausa para que puedan, vamos a hacer una breve pausa para para que puedan, para que puedan tomar un refrigerio, ¿ya? Volvemos dentro de unos 15 minutos, ¿ya? A las 7:40 retomamos. Entonces, retomando, ahora sí, a ver compañeros, entonces, a ver, retomando, nos quedamos en esta lámina. Eh, Estábamos hablando acerca de los precios y la demanda, ¿no? La demanda justamente aparece por el mismo consumo humano, ¿ya? Y ahora hablemos de las características económicas en el caso de minería. A ver, pero para eso necesito la participación de amigos de ustedes. A ver, Ever de la Cruz, no sé si me estás copiando. Ever de la Cruz, ¿estás ahí? Ever de la Cruz, ¿está Sí, presente? sí, buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, vamos a hablar ahora de la cadena de valor. Esto en el bloque anterior lo hemos revisado de una manera general. Y entonces pasamos al día ya para coordinar también entonces. Sí. ¿Qué copió? A ver, Ever, ¿cuáles son las etapas de la cadena de valor minera? Bueno, la primera etapa comienza con la exploración, ¿no? Ujú, ujú. Luego, La exploración, donde se identifican los yacimientos, luego se hace el estudio de prefactibilidad ujú, para luego tener para ver si el proyecto es viable. ujú, así es. Luego se viene la factibilidad del producto, del proyecto. Luego viene eh, propiamente la explotación, digamos así, la perforación, el carguillo de acarreo. Ujú, Luego viene ya la etapa del procesamiento, ¿no? claro. Donde por las características del mineral se define si se debe lixiviar o por rotación.
Ajá, muy bien. Correcto, compañero. Ahora vamos a ver esas tres etapas, pero un poco más, vamos a profundizar un poco más, ¿ya? Como lo acaba de decir el compañero Iber de la Cruz, la etapa de exploración es la primera etapa de esta cadena de valor. Llamémosle, o podemos llamarlo para que se entienda, podemos decir que es una cadena de valor que está constituido por tres eslabones muy grandes, ojo, porque estos eslabones se segmentan más todavía. Pero a ver, vamos a dividirlos en tres eslabones bastante grandes. Exploración, explotación y beneficio. Exploración, como lo dijo el compañero Eber de la Cruz, como lo acaba de decir, la exploración consiste en ubicar el yacimiento. Hay que identificar dónde se encuentra y sobre todo la cantidad de mineral explorable encierra este yacimiento minero. Este yacimiento, entonces no nos olvidemos de que es un conjunto de minerales. Por lo tanto, cuando se explote este mineral, hay que acordarnos de que no solamente va a salir un tipo de mineral, van a salir varios minerales van a salir, ¿no? Una vez que tenemos identificada la etapa de exploración, viene la etapa de explotación. Su compañero habló de una etapa previa, y es correcto, hay que hacer un estudio de prefactibilidad, mejor dicho, analizar el costo-beneficio. Si es que la inversión realmente está pagando el valor del mineral que se va a obtener. ¿Se recuerdan? Cuando hablamos del valor del mineral, un momentito, esto está incomodándome, ahora sí, ya. ¿Se recuerdan cuando hablamos del valor del mineral entonces? El valor del mineral se obtiene a partir del conjunto de minerales que encierra este yacimiento, o es el conjunto de minerales que encierra el yacimiento, que contiene el yacimiento, multiplicado por la calidad de mineral de cada uno de estos, y luego multiplicado por el valor en el mercado de cada mineral. Haciendo esa multiplicación suma, ¿no? Suma producto, ¿no? Ese suma producto, porque son varios minerales, no es uno solo, son varios minerales los que se encuentran en un yacimiento. Ahí obtenemos el valor del mineral como tal. Y si este valor de mineral es mayor el costo de producción, acordémonos que el costo de producción no es el costo total, sino es el costo total, pero también por tonelada. Llevándolo esto a un tema de costos, de repente se me van a marear ahorita, llevándolo esto a un tema de costos, es comparar el valor de mineral entre el cash cost, o restarlo, ¿no? No es entre, sino más bien sería la resta, ¿no? Si el valor del mineral menos el cash cost es un valor positivo, ¿eso qué significa? De que este es un negocio rentable. Si esta resta es un valor negativo, entonces definitivamente es un, es un negocio que nos va a llevar al fracaso. Por lo tanto, este estudio de prefactibilidad se hace antes, es un paso previo a la explotación. La explotación lo hemos resumido de una forma bastante, ¿no? Bastante general, una vista general, ¿no? Es un operador logístico que lo que hace es extraer, extraer el mineral de la tierra para trasladarla hasta la planta concentradora. Cuando uno se mete en cuando uno se mete en el negocio desde adentro, se da cuenta de que no es tan simple de romper, transportar y descargar. No, no es así. Para romper hay toda una gestión desde la longitud de las labores o el tamaño de las labores. Si es que es atajo abierto, tiene que haber tiene que haber un cálculo del costo del desbroce. Si es subterráneo, tiene que haber un cálculo de costos de las labores mineras que se van a tener que desarrollar para el método de explotación. Por ejemplo, la longitud de los cruceros, la longitud del bypass, la longitud de las ventanas, longitud de la ubicación de los echaderos en un nivel más abajo o en un nivel inferior hay que ubicar en dónde van a caer el pie de los echaderos para que todo el mineral que se extraiga de este método de explotación puedan ingresar a los echaderos y puedan caer
libremente a un lugar donde los volquetes los puedan recepcionar y luego trasladarlo hacia la planta concentradora, mediante volquetes, mediante fajas, mediante piques. Realmente es una elaboración de, de mucha inversión, requiere mucha inversión. Por lo tanto, como requiere mucha inversión, hay que calcular si que esta inversión realmente está pagando el valor del mineral en su conjunto. Vuelvo a repetir, el mineral que se explota no es un solo mineral, no solamente se explota minerales de cobre. En el Perú muchas veces pasa de que el cobre está asociado, o perdón, hablando de minerales de sulfuros, las, la calcopirita, que es mena de cobre, está asociado a otros minerales que son mena de otros metales. Como lo dije anteriormente, la calcopirita, que es mena de cobre, está asociado a la esfalerita, que es mena de zinc. Por lo tanto, cuando se explota ese mineral, no está saliendo solamente cobre, está saliendo cobre más zinc. A veces pasa de que se explota cobre y se explota calcopirita y la calcopirita está asociada a otro mineral llamado platas rojas o cobres grises. Claro, lo estoy diciendo en su nombre coloquial, ¿no? Ese no es un nombre, no es un nombre técnico, ¿no? Estos minerales, tetrahidrita, energita, ¿no? Con ese, que ese sí es su nombre como se les conoce, se explotan junto con la calcopirita, salen. Cuando llegan a la planta concentradora, no solamente están llevando cobre y también están llevando plata, que a su vez también acompaña minerales de la esfalerita o en algunos casos hasta la galena. Si se dan cuenta, los minerales que llegan a la planta de beneficio no solamente es uno, son menas de otros metales. Es por eso que en la planta concentradora solamente se va a separar los minerales mena, ojo, minerales mena de los minerales ganga. Los minerales ganga son aquellos minerales que no contienen ningún mineral que se pueda recuperar absolutamente nada. Inclusive, hablemos de hagamos un paréntesis, hablamos de la pirita. La pirita es un mineral que en el Perú abunda, pero económicamente hablando o industrialmente hablando no aporta nada. El aporte de la pirita no es para aumentar el valor el valor del mineral, más bien es al revés, más bien resta valor. La pirita, en vez de aumentar valor, más bien disminuye. Por lo tanto, esa pirita, cuando llega a la planta concentradora, lo que va a hacer la planta es separarlo para que después se vaya al relave. Conste que tomemos en cuenta de que los minerales que se pueden separar en planta concentradora no son todos los minerales, por si acaso. Hay minerales que están alojados, o en otras palabras, están unidos. Es prácticamente, es la misma estructura de la calcopirita, de los minerales mena, mejor dicho, calcopirita, esfalerita, galena, etcétera, está dentro de su ensamble. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo del antimonio, el bismuto, la estivina. Estos el antimonio, el bismuto, son elementos químicos que se encuentran alojados dentro de la estructura de los minerales mena. Estos elementos no se pueden separar en planta concentradora. Estos elementos tienen que ser separados en otro proceso llamado fundición. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar? Es que no solamente es esta cadena de valor, no solamente son exploración, explotación, beneficio. Hay más eslabones aún, que no los estamos viendo por el momento. Existe también la fundición, existe la refinería, existe la comercialización, existe el estudio de prefactibilidad, existe el proceso de preparación.
Existe el proceso de desbroce, existe el proceso de cateo, prospección, existen más eslabones en esta cadena. Eso es lo que quiero decirles, ¿ya? Incluso en el área de comercialización hay, o perdón, en el eslabón de comercialización hay incluso tres eslabones más, porque tiene que pasar por pesaje, una balanza, tiene que pasar por laboratorio, hay que muestrearlo, tiene que pasar por laboratorio para encontrar el porcentaje de humedad, para encontrar el valor de la ley exacta, y luego, el transporte, o sea, balanza, laboratorio y transporte. Almacenamiento y transporte, disculpen, acopio y transporte. Son tres eslabones, son tres eslabones que, que digamos que son, que pertenecen al eslabón de comercialización. La comercialización no solamente es recepcionar, laboratorio, pesar, no, no solamente es eso. También entra, también aquí se ve otra etapa más que es el transporte. El transporte para trasladarlo desde, o bien desde la planta concentradora, como también puede ir desde el acopio, que es el broker minero. Ambos, ambos jugadores, ¿no? Puede ser puede ser la planta concentradora o puede ser el acopio, ¿no? Que es el broker. Uno de los dos va a tener que transportarlo hasta la fundición. Si se dan cuenta, cada vía de transporte es distinta gestión. Por ejemplo, gestión marítima es, digamos, la gestión para transportarlo vía por mar es muy distinto al transporte vía por tren. Muy distintos son muy distintos. Y ambas gestiones, cada uno va a tener sus condiciones, van a tener eh, sus maneras de llevarlas distintas. Lo hace interesante este negocio. Bueno, entonces ya vimos que la exploración es la primera etapa de esta cadena de valor, se encarga de identificar nuevos yacimientos, no nos olvidemos de que vuelvo a repetir, no nos olvidemos de que son explotación de recursos no renovables. Por lo tanto, por lo tanto, no se, un yacimiento explotado tiene que ser reemplazado por otro. Quiere decir de que la exploración nunca va a terminar. Ahora, la exploración tiene varios tipos de exploración. No solamente es bueno, no sé cuáles son las que ustedes conocen, ¿no? Pero la más común de todas es la exploración mediante taladros, la perforación diamantina. Esa no es la única, no es el único método de explorar. También existe la aérea, por ejemplo, mediante fotometría. Mediante fotometría también te da un indicio de posible mineralización en superficie. La que es, digamos de que cada tipo o cada técnica de exploración tiene determinados precios. Entonces, o está relacionada a determinada inversión. A qué concluyo? De que de acuerdo a la inversión que uno haga en la exploración, obtiene una información más veraz. En otras palabras, si quieres tener una información más verídica del yacimiento, hay que invertir más. Esa es la verdad. Hay casos interesantes, por ejemplo, les puedo comentar el caso de Toromocho. El caso de Toromocho cuando, claro, antes de que entre Chinalco, estamos hablando años antes que llegue Chinalco, Toromocho era un caso muy interesante porque siempre se vendió como una mina de cobre, como yacimientos de cobre, que había
que la información la tenía en esa época, estamos hablando de los años, los primeros años 2000, 2001, 2002, 2003, por ahí. La información que tenía era Minero Perú, o el ex, ¿no? Ex Minero Perú, ¿no? Que pertenecía a Centromin. Eh, ¿Qué pasaba? Que ellos tenían información tenían información de la perforación diamantina, que llegaba hasta cierto nivel, o mejor dicho, hasta cierta profundidad. No se podía profundizar más. Si querían profundizar más, tenías que invertir más. Una inversión que el Estado no quería hacerla en su momento. Y una empresa, y cuando se invitaba, ¿no?, empresas privadas para que continúen la exploración, simplemente era, a ver, si voy a invertir, déjame ver al menos, ¿no?, información previa para no invertir por las puras. Esta información previa había que traducirla, ¿no?, para que los nuevos postores puedan invertir. Fue muy interesante. Concursaron, recuerdo que concursó Datamine, concursó por ahí otras empresas que en el mundo se encargan de hacer ubicación de reservas. Fue interesante, fue muy interesante. Hay que mencionarlo, ¿no? El que ganó esa licitación de Toromocho fue el doctor Alfredo Marín junto con otro doctor estadounidense llamado Lowell. Ambos juntaron sus modelos, uno, su modelo matemático geológico y Lowell, el doctor Alfredo Marín, matemático geológico, y Lowell, físico-químico, y llegaron los dos a la misma conclusión. Fue bastante interesante. Eh, Como cobre tenía muy poca viabilidad. Lo que tenía, donde estaba la fortaleza era en el tungsteno, en la recuperación de tungsteno. Ahí estaba la clave. Entonces se invirtió para que postores ataquen o mejor dicho, presten atención o vayan todo su análisis vaya al tungsteno, al mineral wolframio, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron los resultados finales? De que en profundidad había todavía más cobre. Esa inversión, o mejor dicho, ese estudio de prefactibilidad, como lo dijo tu compañero, hizo que se pueda invertir en nueva inversión, se puede invertir en más exploración. Y ahora se convirtió, bueno, y ahora es lo que es, ¿no? Toromocho ahora es una mina a tajo abierto que lo está explotando Chinalco. Pero antes que entre Chinalco, esa fue la historia. Entonces, volviendo al tema de exploración, si uno quiere más información, tiene que invertir más. Es por eso que las técnicas económicas, o perdón, las técnicas geológicas para poder darle más exactitud al yacimiento geológico más inversión, requiere más inversión. ¿Ya? Yo les puedo comentar algo ya con experiencia, ¿no? Algo de mi experiencia. Las técnicas de exploración minera que no fallan son las labores mineras, son los cruceros, cortar galerías, hacer muestreo dentro de la misma veta. Esas son las tradicionales, las que nunca van a pasar de moda. Y por otro lado, eh, las más caras. Esa es la verdad. La perforación diamantina justamente nace, esa técnica de perforación diamantina, justamente nace para evitar, para evitar hacer el gasto del laboreo minero, ya que el laboreo minero es muy alto. Existen varias estrategias, también hay que utilizar estrategias comerciales en que se empieza explorando desde, desde el yacimiento en superficie. A este término se le conoce como afloramiento, cuando el yacimiento lo pueden identificar en la superficie.
Cuando este yacimiento se identifica en la superficie, no vayan a pensar no vayan a creer que el yacimiento está pues, el mineral puro. Cuando ya se encuentra en superficie, más bien es todo lo contrario, es un mineral que está completamente intemperizado, alterado. Es más, muchas veces hasta se confunde con desmonte. Entonces, cuando este mineral se encuentra así, eh, digamos, en afloramiento, muchas veces se confunde. Muchas veces ha pasado de que el geólogo ni siquiera le presta atención porque está pensando que es desmonte, pero realmente ahí está el afloramiento. De repente la parte donde tiene más alta ley no es ahí, sino está unos metros más abajo. Hay dos alternativas, una que es muy cara, haciendo laboreo minero en profundidad, pero siguiendo el rumbo y buzamiento de la estructura minera, y la otra forma, menos costosa, es mediante perforación diamantina. ¿Correcto? Entonces, técnicas como la que estoy mencionando van a ver y hay mucho más todavía. Como esto no es un curso de geología, no, mi intención no es explicarle todas las técnicas de exploración. Vamos a pasar entonces a la siguiente etapa, que es la explotación. Después que se hace la exploración y se hace un estudio de prefactibilidad para ver el costo-beneficio, si vale la pena explotarlo, entramos a la nueva etapa que es el área de explotación. La explotación, también conocida, ¿no? Como operación mina, es una etapa que se encarga de romper el mineral, ¿no? Y de acuerdo al tamaño del fragmento, o sea, romper el material, pero de acuerdo con el tamaño de fragmentos que tiene que entrar en la chancadora, o mejor dicho, en la planta concentradora. Entonces hay que fragmentarlo, hay que romper ese mineral. ¿Cómo se rompe? Con explosivos, perforación, voladura. Una vez roto, mediante el acarreo se traslada este mineral hacia la planta concentradora. En la planta concentradora va a pasar por dos procesos. Ujú. Eh, el proceso de explotación, o mejor dicho, la etapa de explotación puede ser a gran escala, que es tajo abierto, como también puede ser subterráneo. La diferencia entre subterráneo y tajo abierto es que subterráneo es, es más selectivo. ¿Qué me refiero con selectivo? Que solamente se ataca nada más en el mismo yacimiento. El desmonte no se toca, solamente se explota el mineral nada más. En cambio, cuando se explota mediante minería a tajo abierto, es muy difícil, o por decirlo de esta forma, eh, se, se extrae mayor cantidad sacrificando la calidad del mineral. En cambio, en subterráneo, sacas menos cantidad, menos producción, menos toneladas, pero más selectivo, o sea, con una calidad un poco más elevada. Luego que pasamos por estas etapas de explotación, este mineral mediante el acarreo es transportado hacia la planta concentradora donde se va a realizar la recuperación, o mejor dicho, la, la producción del concentrado, el concentrado que va a servir más adelante para la comercialización de minerales. Para poder obtener el concentrado pasa por dos procesos muy conocidos. Me estoy refiriendo al chancado y la molienda. Chancado y molienda son los dos procesos más conocidos en la planta concentradora. ¿Se recuerdan que les dije de que en la explotación se fragmenta la roca a un tamaño para que pueda ingresar a la planta? Ese primer proceso por donde va a pasar, por donde va a ingresar a la planta se llama chancado. Se llama chancado.
y para que ingrese el mineral al chancado, tiene que entrar, el fragmento tiene que ser de un tamaño apropiado, adecuado. No todas las minas trabajan a 20 centímetros, o mejor dicho, fragmentos de 8 pulgadas. No todas las minas trabajan con ese tamaño. Hay que, hay que tener en cuenta de que el chancado varía de acuerdo a la operación minera que uno se encuentre. En algunos el tamaño del fragmento puede ser mayor o en otros puede ser incluso mucho menos. Esa es la primera etapa entonces, el chancado. Después del chancado viene la molienda. ¿Qué pasa con el chancado? El chancado va a triturar el mineral a fragmentos más pequeños aún, mucho, mucho más pequeño de como salió de la mina. ¿Qué pasa con esta etapa que después del chancado entra el proceso de molienda, donde mediante un proceso o una máquina o llamémoslo, a ver, imagínense un cilindro gigantesco llamado molienda y de en su interior hay bolas de acero. Este mineral con en una mezcla o en un movimiento giratorio, las bolas de acero lo que va a hacer es triturar estos fragmentos al tamaño ya de micras. Si no me entienden el término micra, estamos refiriéndonos a tamaño de polvo prácticamente. ¿Ya? Entonces, una vez que ya se encuentra molido el mineral, va a pasar ahora por procesos justamente de separación mineral mena de mineral ganga. Estos procesos son conocidos con el nombre de eh, flotación en el caso de minerales sulfuros y lixiviación en el caso de minerales óxidos. Son dos procesos completamente distintos. Flotación sirve para tratar minerales sulfuros, lixiviación para minerales óxidos. No vayan a pensar de que no vayan a pensar de que el mineral que viene de sulfuros se mezcla con el mineral que viene de óxidos. O sea, así no funciona. El mineral que viene de sulfuros pasa por un proceso llamado flotación que no debe de relacionarse con nada con los materiales óxidos que van a pasar por lixiviación. Son dos procesos completamente distintos que no se deben de mezclar. Una vez que ya está, una vez que ya está separado mediante estas dos técnicas llamadas flotación y lixiviación, que son las más comunes, eh, viene el proceso de filtrado y secado, ¿no? Para su correspondiente transporte. Como este mineral se encuentra prácticamente, está en tamaño de micras, o sea, estamos hablando de polvo, ¿no? Muy fino está, por decirlo así, muy fino. Es muy común que este mineral se pierda en el aire porque es fino. Entonces el transporte de este concentrado debe de realizarse en camiones encapsulados. Por lo general el mineral concentrado se transporta en volquetes encapsulados. Si deben de haber visto, ¿no? Los Volvo, los FM440, ese modelo bastante conocido, pero la tolva está encapsulada, justamente para evitar de que el mineral por el aire se disperse. Cuando pasamos de la planta concentradora y de la planta concentradora, correcto, pasa por el proceso de comercialización para llegar a la fundición. Entonces, el área de comercialización lo que hace es comprar al operador minero y luego almacenarlo. Y aquí viene la parte, digamos, más sensible, ¿no? De este negocio. Es que los minerales, ¿se acuerdan que les dije de que o bien pasa por
o bien pasa por un tratamiento de sulfuros, o bien pasa por un tratamiento de óxidos, es que cuando se obtiene el concentrado, que es el producto final, ¿ya? El producto que se va a comercializar, tampoco no se deben de mezclar. Es más, les cuento varios casos que han pasado. Hay minerales que, por ejemplo, es netamente cobre, o sea, quiere decir que han pasado por el proceso han pasado por el proceso de flotación, por el proceso de sulfuros, pero netamente cobre, o sea, calcopirita. Solamente se ha tratado calcopirita nada más. Y de repente hay otro también que ha pasado por proceso de flotación, sulfuros, pero que es cobre más zinc, o sea, quiere decir que viene calcopirita y esfalerita. Hay que tener en cuenta que estos dos productos, que ambos son sulfuros, que pasan no se pueden mezclar. Porque cuando se mezclan y pasan por la fundición, ahí es donde vienen los problemas más terribles, ¿no? O los problemas más peligrosos, porque son los problemas donde se pierde mucha inversión. Cuando hablamos de fundición y refinado, es justamente para obtener ese producto que a ver, de la planta concentradora de la planta concentradora se vende concentrado que pasa por el proceso de comercialización y luego lleva a su destino que es la refinería. De la refinería ya sale el producto que va para la industria. Por ejemplo, en el caso del cobre sale con forma de planchas. En el caso del zinc y del plomo sale en forma de barras. En el caso del oro sale estos lingotes llamados doré. Su nombre es doré por si acaso. Sale así, en esta forma, como lo están viendo en pantalla, salen lingotes llamados doré. Y finalmente, de estos productos, su destino ya es la industria. De ahí se convierten ya en lo que hemos visto, ¿no? Cables eléctricos, componentes para motores, o para celulares, o para computadoras, etcétera. Y, es, y en resumen, ¿no? En resumen, otra vuelta entramos a lo que vimos en el primer capítulo, que es la oferta y la demanda de estos productos. ¿Ya? Bueno, compañeros, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, ¿ya? Esto es todo lo que vamos a ver hasta este momento, ¿ya? Eh, el- Eso es todo lo que vamos a ver hasta ahora, ¿ya?